la sesión. El acta de la sesión 84 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 85 queda a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Perfecto, presidenta. Denme un segundito que se me desconectó esto, pero de inmediato le doy a conocer los documentos que han llegado al día de hoy. Denme un segundito. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. En primer lugar, el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, correspondiente a los boletines 11750-04, 11797-04 y 11845-04, refundidos en segundo trámite constitucional para que esta Comisión de Mujeres y Equidad de Género emita el segundo informe reglamentario, para decir, en segundo trámite constitucional y segundo trámite reglamentario también. En segundo lugar, un reemplazo en que la diputada Troncoso reemplazará a la diputada Amat en la Comisión de Mujeres. En tercer lugar, también un oficio en que comunica que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, a contar del 22 de diciembre de 2020, la diputada señora Carol Cariola Oliva reemplazará en forma permanente a la diputada Camila Vallejo Dowling. En cuarto lugar, un correo de la señora Valentina Dóñez, representante de la Fundación Sol, en el que comunica que no podrá participar en la sesión de hoy y sin embargo estudiarán el tema y quedarán a disposición de la comisión para poder presentar su opinión en otro aspecto. En quinto lugar, una carta del Ministerio del Trabajo por el que informa que la señora ministra no podrá participar en la sesión de hoy por cuanto está haciendo uso de permiso legal, y en su representación participará don Francisco del Río, coordinador legislativo de ese ministerio, quien ya se encuentra presente. Y por último, un correo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por el cual comunican que no podrá participar en la sesión de hoy por cuanto tenía agendada una presentación para Women's in Nexus, que lamentablemente no pudieron postergar y que se pone a disposición por una nueva fecha. También, presidente, y esto ya sobre tabla, digamos, se nos remitió a última hora una excusa del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, en que señala que el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, recibió la invitación para la sesión de hoy con el propósito de analizar la necesidad de extender el postnatal de emergencia, y lamenta la imposibilidad del ministro para poder asistir toda vez que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado discutiendo el proyecto de reajuste de remuneración a los trabajadores del sector público. Y señala que ante esta situación el subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Weber, participaría de esta instancia. Sin embargo, dice, el señor subsecretario se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara participando en el proyecto de ley de FOGAPE, por lo que también se ve imposibilitado de asistir. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Yomans. Presidenta, sobre el tema de la sesión para poder escuchar al Ministerio de Hacienda, entendiendo que la próxima sesión va a ser ya en enero, y si ya no es posible esta semana, creo que deberíamos tratar de agendar la próxima semana una reunión en el fondo por fuera de la comisión, si es que no es posible hacerlo en esta instancia, para poder avanzar en la respuesta. O sea, lo que concordamos en la sesión anterior era la urgencia, y creo que no podemos esperar más. Al menos yo quedaría muy intranquila si es que recién nos juntaríamos con el Ministerio de Hacienda en enero. Creo que es mucho tiempo, presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguna otra parlamentaria quisiera decir algo sobre la cuenta? ¿No? La diputada Carvajal, presidenta, está pidiendo la palabra. Diputada Carvajal. Gracias, presidente. En el mismo sentido, a mí me parece sumamente relevante solicitar una reunión directamente con el ministro de Hacienda, que él convoque la hora, la fecha, pero estar disponibles para obviamente apremiar y obviamente avanzar en este tema. Y lo mismo, no vi en la cuenta, cuestión que hablamos, era la posibilidad de reunirnos con la primera dama. No sé si se envió también la solicitud, porque creo que de cualquier forma y bajo todas las fórmulas podemos apremiar, y a mí me parece importante poder insistir en eso. Eso, presidenta. Ok. Yo quisiera también, sobre las excusas que nos han llegado, decir que me parece inaceptable. Hay miles de familias que están pendientes en esta comisión
y solo muestra la desidia por parte del Ejecutivo con las 40.000 mujeres que están a la espera de una respuesta. Si bien el ministro se excusó oportunamente de poder venir, dado que está tramitando el reajuste, el subsecretario se comprometió a venir y por eso mantuvimos el punto en tabla. Y recién, algunos minutos antes de comenzar la sesión, se excusó el subsecretario, cuando tenía la información desde ayer que tenía esta comisión. Entonces, la verdad es que lo que demuestra es que esta comisión es secundaria, no es relevante, no es prioridad para el Ejecutivo esta sesión, y lo lamento mucho porque este es un tema que yo sé que nos preocupa a todas, transversalmente, a todas las parlamentarias que estamos acá, independiente del color político que representamos, estamos muy preocupadas y ocupadas de darle una respuesta a las miles de madres que hoy día están siguiendo esta transmisión para poder encontrar una respuesta frente a su problema. Y si nos hubiesen avisado a tiempo que no podían venir a darle las excusas a las madres acá, hubiésemos tomado otro tipo de acciones, como lo que decía la diputada Carvajal, presionar por una entrevista con la primera dama. Hubiésemos buscado otras acciones, pero nos quedamos tranquilas porque nos confirmaron, porque nos dijeron que iban a estar, que nos iban a escuchar, que íbamos a poder llegar a una respuesta, y nos acaban de avisar que no. Entonces, a mí me parece lamentable. Quisiera darle la palabra breve, sí, porque tenemos después que tratar otro tema, pero a las dirigentes para que puedan descargar también su sentir respecto a esta situación y hacer el compromiso frente a ellas de que vamos a buscar para la próxima semana, que no hay una sesión legislativa, una reunión con las autoridades de Hacienda para que podamos buscar una solución, ojalá antes de que se acabe el año, como comprometió en esta misma comisión la ministra de Equidad de Género y de la Mujer. Le doy la palabra entonces a Andrea. Muy buenas tardes. Sí, lamentablemente nosotras sentimos que no es importante este tema para el gobierno, para el Ejecutivo. Estamos hablando de 40.000, no solo mamás, sino realmente son familias enteras que están esperando una solución. En esta intervención nosotras pudimos invitar a la señora Anita Román, que es la presidenta del Colegio de Matronas, está la señora Julia Requena, también de la CUT, que nos parecía que era muy importante que también los ministros escuchen lo que ellas iban a decir, porque tienen argumentos sólidos para la extensión del postnatal de emergencia. Entonces, es una situación muy lamentable. Yo espero que pronto, esta semana, la ministra de la Mujer ayer nos dijo, antes de ayer, que iba a tener una solución antes del 1 de enero. Esperamos que esto realmente se cumpla, porque no podemos esperar más. O sea, estamos en medio de una crisis sanitaria, ya está la segunda ola, otros países están sufriendo más. Entonces, nosotros necesitamos una solución muy, muy, muy pronto. Está también Denisa, que es del sur. Hay otra situación también en Chile, en sur, de contagios. Entonces es importante que todas las mamás de todo Chile, norte, sur, el centro, etcétera, tengan una respuesta, y que el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo también, que nunca nos hemos podido reunir con ella, nos den una solución inmediata. Muchas gracias, Andrea. Espero que puedan estar de los distintos ministerios involucrados viendo al menos esta transmisión, y yo quedo comprometida para agendar esa reunión y decirles a las dirigentes que nos acompañan que lamentamos mucho que no hayamos podido tratar el tema. Estoy muy segura que todas las parlamentarias que estamos acá hemos hecho todo lo posible que está en nuestras manos para poder dar una solución, pero que lamentablemente no hemos visto la misma inquietud por parte del Ejecutivo, pero nada, darle las disculpas por lo que ocurrió y despedirlas el día de hoy, y quedamos en contacto. Yo puedo agregar una sola cosa para agregar a la urgencia. Sí. Yo tengo que decirle que en los 2 últimos años han nacido en este país casi 300.000 niños. Ya estamos hablando de niños que hoy día tienen 2 años, y que nosotros como Colegio de Matronas podemos decirlo con mucha fuerza, que de esos niños por lo menos el 50% de sus madres está prefiriendo dejar de trabajar. Entonces estamos aumentando la línea de pobreza con esta parte de la salud sexual y la salud reproductiva,
porque el tema de la maternidad sigue centrado en las madres, en las mujeres. Y en ese espacio yo creo que es urgente que el gobierno se haga cargo de qué le está pasando. Si ya es poco, porque solamente las que tienen contrato formal tienen este derecho, ya incluso en esas mujeres con contrato formal hoy día ni siquiera tienen cabida en ese espacio. Así que como Colegio de Matronas y Matronas de Chile, ojalá se concrete esa reunión, porque nosotros estamos viendo el problema de salud mental hoy día de esas madres en nuestros controles de regulación de fertilidad. Eso. Muchas gracias, Anita. Nos comprometemos a llevarlas a ustedes también como dirigentes a esa reunión si es que logramos que el ministro nos reciba. Bueno, le agradezco con las disculpas del caso a las dirigentes que nos acompañaron el día de hoy del Colegio de Matronas, de la CUT y del colectivo postnatal de emergencia, y vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Pero antes que pase, ¿me puede dar un segundito, por favor, como CUT? Sí, Julia, ¿de la CUT? Sí. Sí, claro. Mire, solamente reafirmar lo que acaba de decir la presidenta del Colegio Matrona y también las compañeras del movimiento de madres que hoy día están tan necesitadas con esta situación. Nosotros entendemos que hay un proceso de pandemia y también entendemos las dificultades que hoy día existen y que siempre van a estar. Los ministros y los subsecretarios, siempre ellos tienen tareas y eso es lógico de la vida, es su vida diaria. Pero solamente queda de manifiesto entonces el poco interés que hoy día tiene el gobierno con respecto a la situación hoy día de las mujeres trabajadoras. Porque son las mujeres trabajadoras las que están hoy día esperando esta solución para poder salir a trabajar, traer cierto su ingreso a su casa y poder también hacerlo tranquila con este cuidado que hoy día obligatoriamente deberían de tener los niños y niñas de este país. Así que emplazamos no solo al gobierno, sino que al ministro y a todos aquellos que tienen que hoy día intervenir y que tienen que dar todas las facilidades y hacerse cargo de esta dificultad que tenemos, que no las provocamos las trabajadoras. El tema de la pandemia no lo provocamos nosotros, lo provocaron otras instancias que son ajenas a nosotros. Sin embargo, nos ha tocado a las mujeres trabajadoras asumir los costos de esta pandemia. Hoy día lo único que la pandemia nos ha dejado a nosotros los trabajadores y las trabajadoras ha sido esta pérdida de derechos y también esta desprotección social de parte del gobierno hacia los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Gracias, Julia. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto de la tabla y aprovecho de despedir a las dirigentes que nos acompañaron para el primer punto. Presidenta, muchas gracias. Quiero pedir la palabra el diputado Sini. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Perdón, es que no puedo ver. Denisa Cofres Cáceres, que pertenece al mismo movimiento que la señora Andrea, presidenta. Sí, disculpe, es que tengo que avanzar en el otro proyecto de ley, este punto se cayó. Bueno, solamente decir que queda la indiferencia No le escucho. la indiferencia del ministro y gobierno ante nuestra problemática. Gracias. Muchas gracias, Denisa. Ahora sí, eso. Muchas gracias. Podemos continuar entonces. El segundo punto de la tabla tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento al trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas. Para estos efectos están invitadas, bueno, la ministra que se excusó, la ministra del Trabajo que también se excusó, pero está el asesor de gobierno que va a participar, y le voy a dar la palabra en primer lugar a la presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, a señora Marcela Benavides. ¿Está presente? Está presente. ¿Sí? Ya. Le doy la palabra entonces. ¿Está abierto el micrófono? Sí, se escucha. ¿Me escucha? La escuchamos.
Ya no la escuchamos. Marcela le estoy pidiendo que reactive su audio. Ahí está. Ahí está. Ahí Sí, está perfecto. Se le escucha. No, de nuevo. No. Marcela, disculpe. Marcela, es que tiene que activarlo una sola vez. ya. Ahí, está perfecto. Ahí sí. Buenas tardes, asistentes a la audiencia de la Comisión Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile, honorables diputadas. Es un honor ser recibida en esta audiencia para aportar con nuestra experiencia de defensoras de derechos humanos sobre mujeres y niñas con discapacidad a su labor de legislación positiva sobre sistemas de apoyos y de cuidados basándonos en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Actualmente se desenvuelve la tramitación legislativa de una moción parlamentaria sobre salud mental que está en tercer trámite constitucional. La ley, existe en este momento una ley sobre maltrato a niñas, adultos mayores y personas con discapacidad en los cuidados y la modificación sobre cuidadoras en la ley 20.422, muy reciente, y la moción parlamentaria sobre la reforma a la capacidad jurídica en la Comisión de Derechos Humanos en primer trámite constitucional. Además, se adjuntan antecedentes en la región de América Latina y el Caribe, donde se han desarrollado iniciativas importantes empujadas por los movimientos feministas para el reconocimiento formal del trabajo doméstico y de cuidados y de su seguridad social. Además, hay iniciativas bastante importantes sobre reforma a la capacidad jurídica que afecta a los sistemas de apoyo y de cuidado y que ha tenido éxito en Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, México. Estos hechos jurídicos nos están mostrando que los sistemas de apoyo y cuidado para las personas con discapacidad son derechos humanos. Y con esto nos referiremos al artículo 12 de la Convención, que trata sobre la capacidad jurídica, al artículo 6 y 7 relacionado con niñas y mujeres, al artículo 23 sobre respeto al hogar y la familia, al artículo 25 sobre el derecho a salud y también al artículo 28 para garantizar un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad y su familia, y el artículo 19 sobre el derecho a la vida independiente en la comunidad con ejercicio de derechos. Les recordamos la importancia también de la observación general número 1 sobre capacidad jurídica y la número 3 sobre mujeres y niñas del Comité de Expertos de las Personas con Discapacidad. Y además se suma a ello la Convención de Derechos sobre Adultos Mayores. ¿Por qué los sistemas de apoyo y cuidados tienen estatus de derechos humanos para las personas con discapacidad? Para responder a esta pregunta hay que considerar que el valor de estos recursos es el acceso al derecho de ejercicio y goce de autonomía, autorrepresentación y autogestión a través de la expresión de la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad como sujetas de derecho, tengan ellas diversos grados de funcionalidad o necesidades de apoyo y cuidados. Algunas tienen necesidades leves, otras moderadas, algunas severas para la intensidad de apoyos y cuidados, variando de acuerdo a las condiciones del entorno, las barreras y las actitudes sociales. Por ejemplo, si tiene acceso a tecnología de asistencia y según el desarrollo sostenible de los estados, para la creación y acceso a centros de apoyos estatales, incluidos los cuidados y las asistentes personales y las ayudas técnicas, son para quien las requiera. Pueden ser necesarios para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores con discapacidad. Lo que interesa es resolver la demanda de requerimientos de los habitantes locales del país, pero hay que tratar de señalar que los sistemas de apoyo
deben responder a las necesidades de los sujetos y sujetas de derecho. Por lo tanto, hay un rango de demanda variable y no puede resolverse con medidas o recetas estándares, sino personalizadas. Es decir, las respuestas de los centros de apoyo y cuidados deben ser como confeccionar un traje a la medida y no una producción industrial. Por lo tanto, los centros de apoyo y cuidado deben resolver los requerimientos de los sujetos individuales, analizando sus necesidades y respondiendo al grado de diversidad funcional que tenga y potenciando las capacidades que pueda desarrollar. Por ejemplo, Latinoamérica se encuentran muchos postrados y postradas, pero en Europa se encuentran personas con movilidad reducida leve que han sido potenciadas con ayudas tecnológicas que les proporcionan autonomía en diversos grados, incluso bastante satisfactorios. Por ejemplo, esto puede implicar una ayuda técnica como una grúa para levantar un postrado de su cama y llevarlo al aseo al baño y utilizar sus sillas de ruedas eléctricas, acceder a la ciudad, como también utilizar tecnologías de información y computación para software lectores, escritores y apoyos informáticos a la lectura y a la escritura y las comunicaciones para el desenvolvimiento en la inclusión educacional, laboral y social. Por esto estamos hablando de derechos humanos. Los recursos mencionados deben contribuir como sistemas de apoyo para mejorar el grado de inclusión y autonomía de cada persona que lo solicite. De otro modo, como sistemas de apoyos enfocados en el entorno, podemos considerar las mejoras para la accesibilidad urbana y de vivienda. Y esto implica desarrollar políticas públicas de vivienda y urbanismo con diseño universal para que las ciudades sirvan a todos los ciudadanos, todos sus habitantes. Esto también es proveer de apoyo mediante políticas públicas para la inclusión y la accesibilidad. Los sistemas de apoyo y cuidados también deben diseñarse con enfoque de género para garantizar derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad que optan por la maternidad con apoyos. Por ejemplo, una madre con movilidad reducida severa puede tener una cuidadora que resuelva necesidades personales de asistencia. Aquí nos damos cuenta que la asistencia personal es un derecho humano, porque muchas mujeres con discapacidad podrían resolver con los apoyos y cuidados estatales su acceso al ejercicio y goce a su derecho a decidir con autonomía y lograr un desarrollo reproductivo, incluso maternal, utilizando enfoque de género y discapacidad en los sistemas de apoyo y cuidado. Esto cambiaría mucho los deshonrosos hechos de esterilizaciones forzadas, anticoncepción forzada y la privación del derecho maternal para mujeres con discapacidad mental por parte del Estado, incluyendo personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Requerimos protocolos nacionales de maternidad con apoyos. Las madres con discapacidad física severa, esto resuelve temas como tareas cotidianas de higiene personal, manejar una silla de ruedas eléctrica o poder cocinar, lavar platos, guardar la loza y útiles de cocina, ir a la feria o al comercio o llamar a un repartidor por internet para comprar, también para manejar el dinero, ir al trabajo y tener una cuidadora para el bebé y una de relevo y un asistente personal en el medio laboral y así tener una maternidad y una vida laboral satisfactoria. Este tipo de ejemplos de uso de los sistemas de apoyo a mujeres con movilidad reducida ya se han implementado en el país en casos que nosotros hemos promovido para la protección de sus derechos reproductivos. Y también puede implicar acceso para la población en general con diversidad, movilidad diversa funcional. Por ejemplo, esto surge del paradigma de los derechos humanos, no de un paradigma médico rehabilitador. Por esto es el enfoque social y el enfoque de derechos humanos. Los sistemas de apoyos y cuidados pueden resolver el desarrollo personal y no debería estar dentro de la esfera de la salud, sino del desarrollo social con enfoque de derechos humanos.
Los feminismos pueden pensar el diseño de sistemas de apoyo y cuidados con un análisis crítico e interseccional sobre las mujeres y niñas con discapacidad, para diseñar políticas públicas sustentadas en un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y discapacidad. Y el objetivo del análisis es lograr mayor autonomía, autodeterminación con inclusión. Avancemos porque el modelo social y de los derechos humanos superó el modelo médico de la discapacidad. Cuando hablamos de las personas con discapacidad mental, ya sea de causa intelectual o psicosocial, debemos tener un enfoque de derechos humanos. Aquí los sistemas de apoyo deben ser el centro del diseño, junto a salvaguardas para que prevalezcan los sistemas de cuidado no sustitutivos de la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad. Por ejemplo, para decidir por sí mismas en diferentes ámbitos de su vida, como elegir un cuidador o cuidadora, y sobre todo decisiones que son constitutivas de hechos jurídicos permanentes y aquellos que tienen que ver con justicia accesible, superando y revirtiendo de este modo los regímenes de interdicción y curatelas. Hablamos de ello también para considerar las interseccionalidades que involucran el género y la discapacidad. Por ejemplo, el artículo 23 de la Convención sobre el respeto a la familia y el hogar, especialmente en mujeres con discapacidad mental, donde terceros están involucrados en la institucionalización forzada y también la pérdida de la tutela de sus hijos e hijas, de la esterilización forzada, de abortos forzados, nos enfrentamos con las prácticas de la psiquiatría tradicional. Entonces nos encontramos con que se vulnera sistemáticamente el derecho al consentimiento informado y más aún el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y esto afecta principalmente a mujeres con discapacidad. Por eso son necesarios los sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Debemos considerar que el modelo biomédico no ha resuelto hasta la fecha el derecho de las personas con discapacidad mental a la autodeterminación y la autonomía. Y esto es particularmente grave cuando es exigible el consentimiento informado en las personas en las instituciones de salud. El respeto al derecho a decidir en las mujeres con discapacidad mental también es un derecho humano. La sustitución de la voluntad de las sujetas de derecho es una violación a sus derechos humanos y hasta la fecha no se ha resuelto en Chile la moción parlamentaria sobre la capacidad jurídica. Esto es una barrera en la actual tramitación legislativa de la moción, porque no involucra recursos presupuestarios de Hacienda para financiar los apoyos y cuidados. Estos recursos son de vital importancia para garantizar el derecho al consentimiento informado y terminar con privaciones de libertad y tratamientos forzados, incluso irreversibles. Los sistemas de apoyo para la capacidad jurídica permitirán que la situación de las mujeres con discapacidad mental evolucione a un nivel de desarrollo superior del buen vivir, contrario al estigma, opresión y coacción de las prácticas del modelo manicomial de la discapacidad mental. ¿Cuál es la alternativa del buen vivir en apoyos y cuidados? Para superar el modelo de salud médico manicomial, surge el enfoque comunitario de la salud mental con perspectiva feminista, de lucha antimanicomial y antirracista y anticapacitista. Aquí el diseño de los sistemas de apoyo y cuidados está orientado al entorno, a lo colectivo, no a lo individual. Así atender personas, grupos y comunidades debe tener perspectiva descolonial, análisis crítico, antipatriarcal y antirracista. De este modo, los diagnósticos psiquiátricos en las personas con discapacidad mental no son relevantes, sino el análisis del contexto o territorio de las sujetas de derecho, donde se realiza el trabajo psicosocial y de inclusión.
Aquí es donde se diagnostica el problema sanitario. El diseño de los apoyos y los cuidados debe utilizar perspectiva colectiva, descolonial, e incluir a los expertos por experiencia y los grupos de apoyo mutuo. No hay recetas estándares para este diseño de sistemas de apoyo y de cuidados, sino un análisis situacional y perspectiva de cuál es el problema local, es decir, un traje a la medida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Le voy a dar la palabra, no sé si están de acuerdo, a todas las invitadas para después ofrecer la palabra a las parlamentarias para que puedan exponer todas las organizaciones. Así que, antes de eso sí quería darle la bienvenida a la diputada Cariola, que se suma a nuestra comisión de manera permanente en reemplazo de la diputada Vallejo. Así que, diputada Cariola, muy bienvenida a la Comisión de Género. Estamos muy felices de tenerla por acá. Muchas gracias, presidente. Ya, entonces le voy a dar la palabra ahora en segundo lugar para seguir con la discusión del proyecto a la representante de la cooperativa Desbordadas, a doña Camila Bustamante Pérez. Gracias, Maite. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro. ¿Sí? No sé si estoy compartiendo o estaba compartiendo otra cosa. A ver. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve? Ahí sí. ¿Sí? Ahí está la presentación. Bien. Estimada diputada Maite Orsini, presidenta de esta comisión, y estimadas diputadas integrantes, junto con agradecer la invitación del día de hoy, vengo en representación de la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada a exponer acerca de la importancia de reconocer constitucionalmente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Este tipo de trabajo que se realiza al interior de los hogares y las comunidades constituye la base del funcionamiento del sistema económico. Estas actividades transforman el salario en alimento para comer, en ropa limpia para vestir, permitiendo, ¿cierto?, el bienestar de los y las trabajadoras y de la población que no participa en el mercado laboral, como las personas en situación de dependencia, niñas, adultos mayores y de la población cuidadora. Esta última compuesta principalmente por mujeres. Perdón, creo que se ve no sé si se ve la presentación misma o están viendo mi vista. Está minimizada, Camila. Quizás debe haber alguna forma de ver la presentación de manera completa. Sí, lo que pasa. Yo estaba viendo bien. Una presentación con dos láminas por presentación. Sí, pero es que eso ya proyectado a la pantalla del streaming ya daba algo, yo creo que probablemente no se pudiera leer. Me parece que ahora sí, si me pudieran confirmar, ¿se ve bien? Sí. Súper. Sí. Bien. Entonces, voy a continuar. En términos de funcionamiento del sistema económico, estas labores, ¿verdad?, de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados son las que posibilitan contar con una fuerza de trabajo activa y disponible para participar del mercado laboral. Sin embargo, a pesar de ser indispensables, estos trabajos hasta el día de hoy se encuentran invisibilizados, precarizados y feminizados. Asimismo, es imprescindible para asegurar la dignidad y el bienestar de las personas frente a un sistema excluyente y profundamente desigual. Es en los hogares y en los barrios donde se generan estrategias para sostener la vida en el día a día. Lo que ha quedado más en evidencia en los últimos tiempos, ¿verdad?, con la proliferación de ollas comunes, acopios solidarios y el repliegue drástico de la fuerza laboral femenina a los hogares y a trabajos informales para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Reconocer constitucionalmente el trabajo no remunerado abre diversos campos de acción,
Permite, en primer lugar, desmontar el mito de las mujeres inactivas o que no trabajan. Comprender a las a las trabajadoras domésticas y a las personas que cuidan sin recibir una remuneración como sujetas de derecho permite problematizar, por ejemplo, la clasificación que realizan las encuestas de empleo en el país y la idea de que estas mujeres son inactivas o que no trabajan, ¿cierto?, proviene de una visión androcéntrica del trabajo. Y la realidad es que esta clasificación es bastante tramposa cuando es posible decir, como evidenció un estudio que realizamos en la cooperativa Desbordada, que las mujeres trabajan a lo largo de toda su vida llegando a trabajar más de 40 horas semanales después de los 70 años. Las mujeres no se jubilan nunca de sus funciones. Del mismo modo, tampoco ha sido reconocido como trabajo aquel que realizan quienes cuidan a personas dependientes, como ya lo han planteado. Organizaciones como Yo Cuido, ¿verdad? Mariela está aquí hoy día, han planteado en el último tiempo que viven las cuidadoras en una cuarentena constante, trabajando 24/7 toda la vida, sin vacaciones, sin remuneraciones, menos con cobertura previsional o acceso a salud. Esta es sin duda una de las mayores deudas que tiene el Estado con la población cuidadora del país, que surge de la falta de una oferta pública para personas dependientes. Con el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados, esta deuda se puede comenzar a saldar. Un segundo campo de acción que se abre al reconocerlo constitucionalmente es su visibilización a través de diversos instrumentos técnicos para el diseño de políticas públicas. Chile se encuentra muy atrás en la tarea de visibilizar el trabajo doméstico y de cuidado respecto a otros países en la región. En el año 2016, Chile asumió el compromiso político de la estrategia de Montevideo, que tiene entre sus ejes establecer sistemas de información de género, y en particular instrumentos para medir desigualdades de género como las encuestas de uso del tiempo, sumamente importantes para caracterizar el tiempo destinado a este tipo de trabajo que se realiza en los hogares. Este compromiso ha sido olvidado por el Estado y en particular por este gobierno al dejar sin financiamiento la segunda encuesta nacional de uso del tiempo que se iba a realizar este año y que estuvimos, ¿verdad?, hace un par de semanas en esta misma comisión presentando. Diversos países en la región, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, entre otros, también han avanzado en el ejercicio de valorizar estas labores a través de la creación de cuentas satélite para medir la producción fuera de los sistemas de cuentas nacionales. Recién este año se realizó en Chile el cálculo del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a partir de la encuesta nacional de uso del tiempo del año 2015. Este esfuerzo fue iniciativa del Centro de Estudios Comunidad Mujer, está acá Paula Poblete también, y no fue un esfuerzo del Estado como ha ocurrido en otros países. Según este estudio que hizo Comunidad Mujer, el valor de este trabajo alcanzó un 21,8% del Producto Interno Bruto, 10 puntos por sobre la siguiente actividad con mayor valor, que son los servicios financieros, y más de 3 veces el valor que tienen sectores considerados clave para el país como la minería. Estos cálculos no son un ejercicio meramente simbólico. Reconocer y valorar estas labores es un primer paso para priorizarlas en la política pública, sobre todo ante la necesidad urgente de políticas contracíclicas para enfrentar la crisis económica, sanitaria y social que ha provocado la pandemia. Un tercer campo de acción que se abre tiene que ver con el sentido y la potencia de las políticas sobre la provisión de cuidados. En Chile, lo sabemos muy bien, la responsabilidad principal de proveer cuidados se concentra en los hogares y dentro de ellos en las mujeres, independiente de su situación laboral. Desde los 90, con el aumento del empleo formal femenino, se han implementado políticas para aumentar los tiempos de cuidado de las trabajadoras, como el postnatal, la sala cuna, la protección a la lactancia, entre otras. El enfoque de estas medidas, sin embargo, ha sido la conciliación del trabajo formal remunerado con el cuidado, excluyendo a quienes trabajan de manera informal. Además, tienen el problema, ¿cierto?, de que están limitadas al cuidado de hijos e hijas recién nacidas o en casos muy particulares como enfermedades graves o accidentes. Asimismo, estas medidas refuerzan el estereotipo de las mujeres como cuidadoras naturales. Si bien, cierto, en los últimos 10 años se han ampliado parcialmente a los padres, estas medidas no han sido efectivas en redistribuir la carga de cuidado dentro de los hogares. Para buscar una distribución equitativa de los cuidados, es necesario que la discusión sobre la organización social de ellos no dependa de la cuestión del trabajo formal, así como también desnaturalizar los estereotipos de género que asocian unas labores a unas y otras labores a otros. En ese sentido, el reconocimiento constitucional permitiría abordar la necesidad de políticas efectivas de corresponsabilidad de los cuidados y sería un paso
hacia superar la concepción del cuidado como una responsabilidad exclusiva de la maternidad y de las mujeres. Un cuarto campo de acción que se abre, sumamente importante, tiene que ver con la proyección de un sistema plurinacional de cuidados. Reconocer constitucionalmente los cuidados supone también reconocer los aportes de años de lucha feminista que han señalado que los cuidados no son un asunto privado, sino que por el contrario convoca a la sociedad en todos sus niveles, donde tanto el derecho a cuidar como a ser cuidado han de estar garantizados públicamente y ejercidos dignamente. Una propuesta que ha surgido desde los movimientos feministas es avanzar hacia un sistema plurinacional de cuidado que reconozca la experiencia de las comunidades, quienes han resistido a través de los cuidados a un sistema que les ha atacado sistemáticamente. Esta propuesta tiene a la base la centralidad de la vida y no de los mercados, como ha sido hasta ahora, y parte por comprender, reconocer, visibilizar las redes de cuidado que se realizan en los territorios, para lo cual ya se han realizado grandes esfuerzos en otros países de la región. En ese sentido, el reconocimiento constitucional trae también la oportunidad de redireccionar la política pública a necesidades diversas, con perspectiva local y diálogo social. Finalmente, pensar los cuidados desde lo público permite empujar cambios en otras políticas a mediano plazo, para lo cual es indispensable el compromiso institucional. Los cuidados pueden ser considerados dinamizadores del resto de la economía. Para organismos como ONU Mujeres y la CEPAL, invertir recursos en los cuidados como sector potencia la economía local, creando empleos y mejorando los ingresos familiares, generando así retornos a la economía y a la sociedad en su conjunto. Cuestión sumamente relevante en un contexto de crisis como el actual. De esta forma se busca cambiar la visión que se tiene sobre la destinación de los recursos a los cuidados desde una perspectiva del gasto hacia una de la inversión, reconociendo la importancia de estos trabajos para la sociedad y valorándolos en su complejidad. Asimismo, si buscamos cuidar mejor y de manera corresponsable, la jornada laboral no puede estar pensada para individuos que no tienen responsabilidades de cuidados porque eso no existe. Para algunos hogares existen redes familiares y comunitarias haciéndose cargo gratuitamente de estas labores, para otros hogares existen recursos para poder pagarlas. Es necesario debatir cómo ajustar los tiempos laborales a los tiempos de cuidados y no al revés. En ese sentido, la reducción de la jornada laboral es una política clave para avanzar en la corresponsabilidad. Por otra parte, asumir los cuidados como una responsabilidad colectiva también requiere recursos, y si comprendemos la importancia de estos trabajos en la economía, estos debates debiesen estar en una preocupación transversal en los ministerios y en sus políticas emblemáticas. En ellas, ¿cierto?, es clave, por supuesto, la política fiscal. Se debe comenzar a pensar en una próxima reforma tributaria que permita financiar los pilares de una política de cuidados para, entre otras cosas, concretar un sistema plurinacional de cuidados. De otra manera, los costos, que no dejarán nunca de existir, los seguirán asumiendo las mismas de siempre, ¿verdad? Y permanecerán ocultos en los cuerpos feminizados y empobrecidos. Desde la economía feminista suele hablarse, ¿verdad? Y ya para cerrar, de la importancia de las 3 R en materia de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Reconocer estos trabajos simbólica y materialmente, ¿verdad? Redistribuirlos en una organización social justa entre los hogares, las instituciones y las comunidades, y también entre hombres y mujeres, y reducirlos en intensidad y carga de trabajo. Para lograr estas dos últimas, es clave avanzar con el paso inicial, reconocerlos como indispensables para sostener la vida humana. Hacerlo en la Constitución es un paso decidido en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Antes de dar la siguiente palabra, quiero saludar también a la diputada Troncoso, que vuelve a esta comisión de manera permanente, la extrañamos mucho, así que estamos muy felices de tenerla de nuevo diputada. Está silenciada, ahí sí. Presidenta, yo también quiero aprovechar de agradecerle su bienvenida. Estaba con menos señal hace un ratito, pero muchas gracias, estoy muy contenta de estar en la comisión. Carol, qué rico verte. Bueno, te he visto casi todos los días, pero ya en la emisión nuestra sí. Voy a retomar, me volvieron ahí, ¿ya? Pero bueno, feliz. Así que nos va a costar encontrarnos, sí, un tiempo no menor, pero semana a semana estaremos aquí
compartiendo y encontrándonos de nuevo. ¿Ah? Así que gracias, Presidenta, te felicito. Sí. Muchas gracias. Así que no sé si hay mucho cambio en el grupo o no. Sí, ¿ustedes dos cambiaron el día de hoy? Ya. Las demás vimos cómo estamos. Ya. Gracias, así bienvenida. Que no, feliz. Sí. Bienvenidas las Así dos. que un abrazote y te deseo mucho éxito. Muchas y que gracias. tengamos mucho éxito y tratemos de sacar proyectos interesantes, cortos, de manejar, porque en realidad se van acumulando proyectos y se alargan en el tiempo, que después al final hasta se te llegan a olvidar. Así que ojalá busquemos en conjunto como comisión proyectos interesantes, cortos, de poderlos llevar a ley en corto tiempo. Por lo menos me gustaría eso para mí, para lo que viene ya del año que viene. ¿Ya? Muchas gracias. Que pasemos toda una linda Navidad. ¿Ya? Igual usted. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a nuestra tercera invitada, la directora de Comunidad Mujeres, a doña Paula Poblete. Le doy la palabra. No, disculpe. Hola. Disculpe, la diputada Cariola quería hacer una intervención. Sí, diputada, dígame. No, solo si es posible que quienes han intervenido anteriormente nos puedan hacer llegar, no sé si la Secretaría ya lo tiene, las presentaciones que acaban de hacer, por favor. Gracias. Sí. Yo también agradecería que me pudieran permitir compartir pantalla. Ya tengo. Ya. Ay, no, me equivoqué. Perdón, lo tenía avanzado y quiero continuar. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pienso que escuchando a Marcela y escuchando a Camila, nuestra presentación va a ser bastante complementaria. De hecho, bueno, nos sumamos a las necesidades que plantea Marcela y a las oportunidades que plantea Camila. Algunos antecedentes que les quiero mostrar para evidenciar en el fondo la importancia del trabajo doméstico de cuidado no remunerado y la necesidad de su reconocimiento. Voy a pasar bastante rápido porque, bueno, ya además ustedes nos acaban de pedir las presentaciones, la van a tener y me imagino que además en esta comisión hay bastante dominio de esto, pero una pasada rápida por qué es lo que son las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Digamos, los clasificadores de uso del tiempo que existen a nivel internacional, en particular el que existe en Chile, que es el que existe en Latinoamérica, que es el que se usa en Chile, clasifica las actividades de cuidado como aquellas que hay que ofrecerle a las personas que tienen necesidades permanentes de salud, como son las personas de las que estaba hablando Marcela en la primera presentación. Pero luego estamos todos los demás, porque todos los demás a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, requerimos de cuidados cotidianos. Evidentemente, cuando somos niños, entre 0 y 4 años, el nivel de dependencia es mayor que cuando somos un poco más grandes, entre los 0 y los 14 o entre los 15 y los 65, para luego volver a tener mayor dependencia pasado los 66 años. Pero es importante decir que a lo largo de todo el ciclo de vida, todas las personas necesitamos de cuidados con mayor o menor intensidad. Y todo el trabajo doméstico, que por supuesto me imagino que todos tenemos también conocimiento bastante empírico y personal, ¿no? Como hacer la comida, limpiar la casa, cuidar las mascotas, las plantas, hacer algunas reparaciones, abastecer el hogar, que ha dejado de ser bastante transparente ahora con la pandemia, ¿no? Que ha implicado en el fondo cada vez que compramos algo, desinfectarlo, etcétera. Y algo bastante invisible, pero no menos agotador, y que es precisamente lo que da nombre a lo que se llama carga mental, es la administración del hogar. Es en el fondo bastante distinto ir al supermercado con la lista de cosas ya hechas a estar en el fondo toda la semana diciendo no se me vaya a olvidar comprar confort, ¿no? Porque en el fondo son en general las mujeres las que ocupan mucho de su espacio mental en estar coordinando, en estar siempre pendientes de qué es lo que se necesita, qué es lo que falta, etcétera.
Y algo muy importante es que todo este trabajo no remunerado se puede hacer tanto para el propio hogar como para hogares de terceros. Y esta es una situación que también es importante visibilizar, porque sobre todo hay muchos adultos y adultas mayores que están en el fondo realizando este trabajo de manera gratuita con sus nietos, sus nietas, sus hijos y sus hijas, ¿no? Ayudándoles en la cocrianza, dado que no hay otras alternativas para eso, ¿sí? ¿Cómo se distribuyen estas tareas entre hombres y mujeres? Bueno, lo que nos ofrece la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que como decía Camila, no va a ser aplicada en su segunda versión el próximo año, entonces solo podemos hablar de la única versión, que es la del 2015. Lo que nos muestran las estadísticas entonces es que las mujeres destinan al día 5,9 horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres ni siquiera la mitad, 2,7, ¿sí? Eso significa entonces que si uno suma las horas destinadas al trabajo remunerado y al no remunerado, es decir, si consideramos la carga global de trabajo, en el caso de las mujeres son 11,5 horas diarias y en el caso de los hombres 9,8. Esto entonces pone en perspectiva además la relevancia que tiene al momento de, por ejemplo, discutir la jornada laboral, la perspectiva de género, ¿sí? Porque en el fondo, cuando nosotros estamos considerando la carga global de trabajo, si multiplicamos así de simple por 5, las mujeres tienen más de 55 horas a la semana de carga global de trabajo, lo que en estándares de la OIT supera lo aceptable para la salud, digamos, el máximo aceptable en una dimensión saludable, que son las 48 horas semanales, ¿sí? Nosotros superamos con creces esa jornada. Entonces, es muy importante que esto esté también en la discusión sobre la jornada laboral, porque el día no empieza cuando uno llega a la oficina o al lugar de trabajo, ni tampoco termina cuando uno sale de ahí, ¿sí? Hay otras labores que ocurrieron previamente y que ocurren después. Entonces, si vemos una distribución en el promedio nacional, podemos decir que de todo el tiempo productivo de las mujeres, es decir, sin considerar el tiempo destinado a dormir, vemos que las mujeres destinan 1/3 de su tiempo al trabajo remunerado y 2/3, y para ser exactas, más de 2/3, el 68% de su tiempo a el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Mientras que en el caso de los hombres es totalmente al revés. Ellos 2/3 del tiempo lo destinan al trabajo remunerado y apenas 1/3 al no remunerado, ¿ya? Este trabajo es no remunerado cuando lo hacemos las mujeres de la casa, cuando lo hacen las personas de la casa, ¿sí? Pero si nosotros quisiésemos que un extraño al hogar lo hiciera, efectivamente existen tarifas para cada una de estas actividades en el mercado, ¿sí? Entonces eso fue lo que hicimos con Comunidad Mujer para poder darle un valor monetario a este trabajo que no está remunerado, con la idea entonces de compararlo con el valor producido en completo en la economía y así tener un orden de magnitud de su importancia, aún sabiendo cuando evidentemente este es un ejercicio teórico y que el aporte y la importancia están dados mucho más por variables que no son monetarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestran los resultados? Bueno, que efectivamente, de todas las horas destinadas al trabajo productivo, insisto, sin considerar el tiempo que uno destina a dormir, la mayor cantidad de las horas en Chile se destinan al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y de esas horas, el 72% es aportado por las mujeres. De todo el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, la mayoría tienen que ver, 2/3 tienen que ver con los quehaceres del hogar. Y el otro tiempo restante entonces serían a los cuidados. ¿Qué pasa entonces si le agregamos al PIB este valor que nosotros le encontramos al trabajo doméstico de cuidado no remunerado? Bueno, el PIB pasa de algo así como 160.000 billones de pesos a 204.000 billones de pesos, ¿sí? El PIB crece en una suma estratosférica que es un 28%, ¿sí? Ahora bien,
de todo este nuevo PIB, entonces, que incluye el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, este último trabajo representa un 22%. Y de ese valor, y parte del 67% de ese valor es aportado por las mujeres. Y aquí hay algo que me imagino que también es de interés de esta comisión, que es que cuando les hablé del tiempo, cuando les dije que la mayoría del tiempo era aportado por las mujeres, las mujeres aportan el 72% de las horas de trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Sin embargo, cuando le ponemos valor, como en el mercado hay brecha salarial de género para cada una de las actividades que nosotros consideramos, entonces el aporte de las mujeres en el valor disminuye. Pasamos del 72% en horas al 67% en pesos, ¿sí? Como ya lo dijo Camila en su presentación, ¿no? Una idea que me interesa mucho que esta comisión comprenda es que finalmente, al ponerle precio al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, se transforma en la actividad económica más importante del país, ¿sí? No hay otra actividad económica que aporte al PIB más que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Como decía Camila, superando a la banca, superando el comercio, superando la minería, superando a todas las demás actividades, ¿sí? ¿Qué está a la base de esta distribución desigual del trabajo doméstico y cuidado no remunerado? Bueno, la tradicional división sexual del trabajo, ¿no? Esta idea de que los hombres son los proveedores, los que trabajan fuera de la casa, y las mujeres son las cuidadoras, ¿no? Ahora, esta división tradicional sexual del trabajo es una de las principales fuentes de desigualdad de género, ¿sí? Y me interesa también que entendamos que esta división sexual la estamos reproduciendo y aprendiendo constantemente a lo largo de toda la vida, desde los estereotipos de género de la primera infancia, es decir, ya cuando le regalamos a una niñita una muñequita y tacita y a los niñitos no, ya ahí estamos ofreciendo caminos distintos para niños y para niñas. Luego, la EANA, otra encuesta que fue suspendida por el Ejecutivo este año, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, lo que nos muestra ahí es que también desde que las mujeres somos muy niñas, ya vamos normalizando el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Las mujeres, las niñas y adolescentes dedican un 33% más de tiempo que los niños a este tipo de labores, aunque lo que les estoy diciendo son estadísticas del 2012, porque como les insisto, no hay data más actualizada. Las mujeres, como ya vimos, trabajamos más del doble que los hombres en las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, pero la contracara es que, por lo tanto, participamos mucho menos del trabajo remunerado, ¿sí? Y esto, quiero decir, no es solo un asunto cultural, también está plasmado en nuestro Código del Trabajo, y por lo tanto ahí también se reproduce esta división sexual del trabajo, donde en el fondo se hace responsables exclusivamente a las mujeres de las responsabilidades familiares. Los hombres no tienen ninguna responsabilidad y tampoco el derecho a cuidar como lo tenemos nosotras. ¿Qué consecuencias tiene entonces que las mujeres carguen con gran parte del trabajo doméstico de cuidado no remunerado? Bueno, el déficit de tiempo crónico que las mujeres tenemos desde que somos muy niñas imposibilita la posibilidad de disfrutar y de ejercer una serie de derechos, como el derecho a la educación. Ahora la pandemia pone una alerta muy grande respecto de la deserción escolar. El derecho a la salud, cuando la salud exclusivamente se encuentra, por ejemplo, a través del trabajo formal. El descanso y el tiempo libre, el derecho al ocio, ¿no? Y, por supuesto, también el derecho a participar. Las mujeres sin tiempo, en el fondo, no pueden tener una participación social o política relevante, ¿no? Evidentemente el derecho al trabajo se ve mermado y todos los derechos asociados al trabajo también se transforman en una barrera de ingreso al mercado laboral muy relevante. Muchas no participan o algunas tienen una inserción muy precaria, ¿no? Por esta idea de poder conciliar el trabajo remunerado con la familia, terminan en el fondo haciendo trabajos part-time o informales, etcétera, ¿no? Todo muy precario.
lo que les decía respecto del Código del Trabajo, al nosotras estar asociadas a una serie de derechos vinculados con la maternidad que los hombres no tienen, se transforma entonces en costos diferenciados por sexo, en costos de contratación diferenciados por sexo. Y eso es una discriminación a estas alturas ya bastante inaceptable, porque finalmente entonces un empleador frente a un currículum de un hombre y una mujer más o menos equivalentes tiene todos los incentivos a contratar a los hombres porque las mujeres le salimos más caras, ¿no? Y obviamente en nuestro sistema de pensiones, que es un sistema de capitalización individual, toda la precariedad en el mercado laboral se refleja entonces después en la vejez, ¿no? Cuando nos toca pensionarnos. Y esto también tiene evidentemente no solo costos para cada mujer o cada familia que ve a su madre en el fondo cargando con todo el trabajo doméstico y cuidado no remunerado, sino que también hay costos a nivel de la productividad del país, del crecimiento económico y muy fundamentalmente de la reducción de la pobreza. Entonces, cuando hay además otra consecuencia que tiene que ver con lo que también nos estaba planteando Marcela, ¿no? Cuando el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado no está debidamente reconocido, nos dicen las Naciones Unidas, no está valorado o no está apoyado por el Estado, los derechos de quienes dependen de esta prestación de cuidado para su salud, para su vida o para su bienestar, pueden también estar siendo pasados a llevar, en particular en los hogares de los bajos ingresos. O sea, no es solamente un asunto de las mujeres que están en el fondo dedicando su vida a cuidar, sino que también al estar no reconocido este trabajo, las personas que ellas cuidan podrían estar siendo pasadas a llevar en sus derechos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, también ya lo decía Camila, ¿no? Reconocer, reducir y redistribuir. Eso es lo que desde el mundo internacional en el fondo se plantea. Y eso se plantea porque el Estado de Chile ha asumido obligaciones vinculadas con el trabajo doméstico y cuidado no remunerado, ¿sí? Ha suscrito una serie de pactos, de convenios, de convenciones que implican que el Estado chileno tiene que hacerse cargo de una serie de aspectos vinculados con el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, en ese sentido, nos parece que el proyecto de ley en discusión, es decir, el reconocimiento constitucional de la importancia de este trabajo para la generación de riqueza y para el bienestar de la sociedad, es un primer paso relevante para cautelar tanto los derechos de las personas cuidadas, así como de quienes cuidan, y muy principalmente para avanzar en igualdad de género. Por lo tanto, apoyamos esta iniciativa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por esta tremenda presentación. Le voy a dar la palabra a la última de nuestras invitadas para luego ofrecerle la palabra a las señoras diputadas por si tuviesen dudas. Entonces, para terminar con las presentaciones, le doy la palabra a la representante de la organización Yo Cuido, a la señora Mariela Cerey. Mariela Cerey. Hola, sí, muchas gracias. Javiera es mi hermana y no sé cambiarle el nombre al computador. Sí, no te preocupes, bienvenida. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Me presento. Soy Mariela Cerey, fundadora y presidenta de la asociación Yo Cuido. Somos una organización de cuidadoras informales y no remuneradas, producto de no remuneradas de familiares con distintos grados de dependencia. Esta dependencia que es producto de alguna discapacidad, enfermedad, condición neurodiversa, condiciones crónicas, etc. Esta persona dependiente que es la que va a requerir de apoyos para, por un lado, poder vivir y tener una vida digna. Eso es lo que le damos nosotros. Nuestra labor, nuestro trabajo está completamente feminizado, invisibilizado y poco valorado tanto para el Estado como a nivel social y familiar. Desde el año 2018 luchamos por ser reconocidas como sujeto de derecho, puesto que como trabajadoras 24/7, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo tenemos deberes y obligaciones desde que nos convertimos en cuidadoras. Este proyecto que ingresa al año 2018 para ser reconocidas como sujeto de derecho
está actualmente durmiendo en la Comisión de Salud, producto de que hay algunos puntos que requiere presupuesto y por ende voluntad del Ejecutivo. Es un rol impuesto donde no podemos decidir y donde nuestra vida se ha postergado. Con este proyecto se avanza en un reconocimiento. Este reconocimiento debe ir acompañado de acciones concretas en el ámbito de la salud, de la previsión, donde hayan reales opciones para estas mujeres y también hayan reales oportunidades para cada una de nosotras. Donde las personas que decidan cuidar, y eso lo destaco, estén protegidas por el sistema y sus necesidades cubiertas. Hasta el día de hoy, el Estado de Chile no ha mostrado voluntad en materia de avances concretos hacia políticas de cuidados. Hasta el día de hoy, el abandono ha sido absoluto. Nosotras somos ciudadanas que el día de hoy nos paramos y exigimos nuestros derechos de vuelta. Exigimos corresponsabilidad y la creación de políticas enfocadas a la autonomía. No buscamos soluciones parches. No buscamos perpetuar el cuidado en cuatro paredes y que siga recayendo en las mujeres. Exigimos la creación de políticas que cuiden, un Estado que proteja y una sociedad empática donde se reconozca que todas y todos necesitamos cuidados en algún momento de nuestras vidas. De amor no se puede vivir. No romanticemos más el gran trabajo que realizamos a diario y que permite que la sociedad tal cual como la conocemos funcione. Los cambios son ahora. Avancemos en el reconocimiento del cuidado como un derecho para quienes lo requieren y como un trabajo para quienes lo ejercen, por opción y no por imposición. Muchas gracias. Presidenta, ¿está sin audio? Ahí sí. Si la diputada Osandón está pidiendo la palabra, Presidenta. Ofrezco la palabra a las señoras diputadas y le doy la palabra a la diputada Osandón. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer todas las exposiciones. La verdad que nos queda re poco tiempo y este tema es muy interesante. Como que surgen muchas preguntas de acuerdo a todas las exposiciones que iban haciendo, pero me da la sensación que tenemos como dos tipos de temas. Uno, lo que acaba de exponer, perdón, no era Mariela, ¿cuál era el nombre? Porque estoy leyendo a Mariela. Mariela, no, sí, es Mariela. Yo lo renombré. Es Mariela, perfecto. Es Mariela. Entonces Mariela, ya. Que es el tema de las cuidadoras. Me gustaría preguntarle cómo se da ese cuidado, porque dice que está como impuesto. Me da la sensación que es un familiar, una cosa así, como que la vía le da la imposición de cuidar a alguien. No hay opción de no cuidar, me imagino, porque como el Estado no se puede hacer cargo, le toca, en este caso, a la mayoría de las mujeres. ¿A eso se refiere, Mariela, cuando tú hablas de que no hay una elección, sino que es casi como una imposición de la vida, me imagino yo? O sea, porque o de la familia o porque toca. ¿Cuál sería? Porque quiero entender bien esa presentación que tú hiciste, Mariela. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí? No sé si se puede, Presidenta. Deme un segundo, Mariela, le doy el tiro a la palabra para que la diputada Sandón haga todas sus preguntas. Sí, y lo otro también, a Paula Poblete también agradecer. Reconozco que me perdí parte porque perdí parte de la conexión, no sé, se me cayó el internet. Tengo un nieto aquí jugando al lado. China, te podría jugar un poquitito allá para que no sé. Y hay cosas como, ¿qué significa en la práctica que este trabajo doméstico no remunerado, ¿no es cierto?, sea reconocido? O sea, ¿qué es en la práctica? Me gustaría como saberlo porque claramente las mujeres, como bien lo describió, tenemos 1000 cosas, somos capaces de hacer 400 cosas, que no sé si es para bien o para mal. Efectivamente, claramente tenemos que avanzar en el trabajo doméstico más compartido. Bueno, eso yo lo comparto absolutamente. Pero a pesar de que tenemos esta carga que es gigante, curiosamente las mujeres también vivimos más, según la estadística. Entonces también quiero saber cómo ellos... De hecho, leí una entrevista muy interesante de la profesora Stubens, que también habla de esta relación que cuantifica el tema de la mujer, esto en el PIB,
que era, no sé, muchísimos puntos, no sé si eran 12 o 22, que sería si cuantificáramos el tema de este trabajo doméstico no remunerado comparado con el PIB de nuestro país. Pero ahí me saltan muchas dudas en el fondo. ¿Qué es lo que implica realmente? ¿Qué es lo que se pretende? Yo entiendo las 3R, créanme que las comparto, pero me falta en las exposiciones, sobre todo en la de Paula y en la de Camila, algo como interno, como intrínseco. Creo que el ser humano muchas veces, no por obligación, pero muchas veces se realiza dándose a los demás, o sea, aportando un poco. No me parece tan raro que una mujer por naturaleza quiera estar pendiente si el hijo está enfermo. Claramente, ojalá el día de mañana hombres y mujeres hagan la misma pega. No quiero que se me malentienda eso. Pero la pregunta es, ¿el que sea remunerado soluciona todo el problema? O sea, porque me paguen, estoy llevándolo al otro extremo, voy a dejar de tener esa carga, la carga se me va a aliviar. ¿En qué voy a ganar yo como mujer, aparte de ir ganando en justicia? Que esa parte la entiendo. Esas son a grandes rasgos mis preguntas, pero insisto, es demasiado interesante el tema y creo que deberíamos también asignar un tiempo más para poder analizar bien las presentaciones para que lo sigamos conversando. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Soldón. Como quedan 10 minutitos, le voy a dar a las diputadas la palabra para que hagan las preguntas y después doy la palabra a las organizaciones para contestar. Diputada Yomans, tiene la palabra. Sí, Presidenta, súper breve. Y ojalá a lo mejor que tratemos de lograr un acuerdo para extender, aunque sea 10 minutos, y así puedan terminar bien las expositoras de responder. Yo al menos, bueno, quiero agradecer a las expositoras. Creo que también dejaron en claro un punto que creo que es relevante, que es cuáles son las consecuencias de poder tener contabilizado el aporte, ¿cierto?, que genera al PIB nacional, el Producto Interno Bruto Nacional, y entendiendo eso, el aporte a nuestro país, la visibilización y el reconocimiento del trabajo doméstico, que yo creo que ese es un marco, ¿cierto?, para poder levantar políticas públicas. Al menos ese era el sentido del proyecto. Y mi consulta va por algo que señaló la ministra de la Mujer la sesión pasada, que yo en realidad lamento que no haya estado ninguna representante del ministerio. O sea, creo que sería bueno por lo menos contar con una representante que, si hicieron además una visión la vez pasada, puedan también ver cuáles son las exposiciones que se hagan al respecto del proyecto, pero que tiene que ver en concreto la pregunta con que finalmente a nivel internacional la experiencia comparada, cuáles son los aportes que nos puedan dar a fin de tener una legislación que nos permita avanzar en esta materia, ¿cierto? La ministra hizo como una aseveración de que el reconocimiento, claro, no por sí solo no implica un avance, eso es lógico, sino que debe haber obviamente un compromiso en levantar política al respecto, pero me gustaría también saber, a su opinión, qué experiencias también nos permitirían avanzar en términos concretos en esta materia y que sean un aporte también a la legislación. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Yomans. Diputada Cariola, ¿tiene la palabra? Sí, Presidenta. Bueno, primero agradecer a nuestras expositoras. Creo que es muy importante el debate que estamos dando. También darle las gracias a la diputada Yomans por haberme hecho parte de esta iniciativa. Creo que es una iniciativa que claramente da cuenta de una necesidad, ¿no?, histórica. En una de las intervenciones se hacía referencia a cómo se ha constituido una discusión política desde el feminismo en relación a no solo el reconocimiento, sino que la valorización y la remuneración del trabajo doméstico y de cuidado en el cual aportamos fundamentalmente las mujeres. Yo quiero decir que ante esas reflexiones, creo que al menos dos de las expositoras hicieron una opinión en torno a que lamentablemente la eliminación de la encuesta de valorización del tiempo, que es un elemento muy relevante porque finalmente tiene que ver con que el tiempo de las mujeres, el tiempo que entregamos al trabajo doméstico, a las labores hoy día no remuneradas, es un tiempo extremadamente relevante, no solo desde el punto de vista del valor emocional o del valor que tiene para la familia o del valor que tiene desde el punto de vista del rol propiamente tal y para las personas involucradas, sin duda,
sino que acá hay un elemento que tiene que ser abordado también desde la economía y desde el proyecto nacional que tenemos hoy día y el desarrollo nacional en esa línea. O sea, el que una mujer se quede en la casa cuidando a los hijos, que se quede en la casa asumiendo un rol de trabajo laboral, ¿cierto?, tiene dos elementos que para mí, Presidenta, quiero plantear que son muy importantes y que tienen que ver, primero, no solo con el aporte que se hace de manera individual o privada al desarrollo de esa familia o de ese círculo, sino que también al desarrollo de la economía nacional. La apropiación del valor de ese trabajo no la hace esa familia, la hacen otros, y eso también hay que decirlo con todas sus letras. Hoy día el que un trabajador hombre, en el contexto de la familia heteronormada o padre-madre, por decirlo de alguna forma, que va al trabajo, que concurre a los ámbitos de producción y que por tanto se aliviana su carga laboral por el hecho de que una mujer sin remuneración está en la casa haciéndose cargo de los cuidados que él no está pudiendo generar, eso implica una plusvalía de la cual hay alguien que se está apropiando de aquello, o que lo está asumiendo y se lo está embolsando, por decirlo de alguna forma. Y creo que eso también hay que decirlo. Yo creo que este no es un debate que tenga que ver solo con una discusión política de roles en términos del reconocimiento y de la valoración simbólica, no. Yo creo que esto tiene que ver concretamente con un tema incluso desde el punto de vista económico, que tiene que ver con, efectivamente, cuál es el valor económico, cuánto se aporta desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, cuánto ganan más los dueños de esas empresas, de esos espacios de productividad, a costa de que una mujer esté siendo no remunerada en un trabajo que debiera ser reconocido como tal. Creo que ahí hay un punto, yo lo quiero poner, creo que es un punto muy relevante en la discusión, al menos para mí, quienes quizás no han profundizado mayormente en este tema. Yo al menos he estado tratando de estudiarlo más profundamente. Les quiero recomendar este libro que se llama El patriarcado del salario, de Silvia Federici. Para las diputadas que quizás quisieran profundizar en esta discusión, se los recomiendo. Creo que da cuenta además de un debate que no es solo de hoy, es histórico, del cual las mujeres hemos venido intentando hacernos cargo. No ha sido fácil, porque evidentemente hay otros intereses económicos que se oponen a esta situación. Entonces quería aportar esa mirada, Presidenta, que a lo mejor puede ser un poco más fría en torno al debate, pero que me parece muy relevante, que tiene que ver además con algo que han dicho acá las expositoras, y que es una profundización de por qué queremos darle valor al trabajo. Que no es solo la recepción de una remuneración, sino que también es porque de lo contrario esa remuneración o esos recursos se los están apropiando otros, y a mí me parece que de los derechos de la mujer nosotros no podemos seguir permitiendo que otros se apropien cuando las mujeres están siendo explotadas en función de su propio trabajo. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Cariola. Quisiera pedirles la unanimidad para extender 10 minutos para poder darle 3 minutos a cada expositora para que pueda contestar las consultas. Muchas gracias. Bueno, quería decir algunas palabras, pero en honor al tiempo voy a dejarle el tiempo a las expositoras y me guardo mi opinión para la próxima sesión, que vamos a seguir discutiendo sobre esto. Le doy la palabra entonces, Paula Poblete, ¿quieres iniciar? Gracias. Sí, para responderle en concreto a la diputada Sandón. Bueno, precisamente, claro, usted misma dijo, pues se perdió parte de nuestra presentación. Nosotros dimos cuenta efectivamente del estudio que hicimos recién este año, donde contábamos que si le pusiéramos precio a todas estas actividades, el PIB crece un 28% y esas actividades aportan un 22%, ¿sí? Por lo menos en el articulado que se ve en el proyecto de ley, lo que sería es un reconocimiento constitucional del valor de este trabajo, del aporte de este trabajo tanto a la economía como al bienestar social. Y eso lo que habilitaría, cuando usted pregunta en concreto qué significa, digamos, eso, como decía Camila también en su presentación, habilita una serie de transformaciones en la normativa inferior, ¿no? En las leyes. Pero básicamente de lo que estamos hablando no necesariamente es de una transferencia ya sea condicionada o no condicionada, que es como lo que estaba diciendo la diputada Cariola recién, como de remunerar necesariamente este trabajo. Eso es una posibilidad
hay experiencia internacional a la que se puede echar mano. No toda es tan beneficiosa en términos de que algunas de esas transferencias en algunos casos inhiben la participación laboral de las mujeres, asunto que por lo menos desde Comunidad Mujer no queremos propiciar. A nosotros nos interesa que las mujeres puedan salir al mercado laboral, no solo por su autonomía económica, sino que por el desarrollo de capital social. No las queremos confinadas en la casa, ¿no? Pero evidentemente hay evidencia para ambos lados, por lo tanto no es una negativa a ese tipo de transferencia. Pero también hay otras posibilidades de reconocimiento, como también lo decía Camila en su presentación, esta posibilidad de que se consideren dentro del sistema de cuentas nacionales, que vayamos normalizando el que esto es un trabajo y que hace efectivamente un aporte a la economía muy relevante, sino más bien el más relevante, que es como nosotros demostramos, ¿no? También esto habilitaría la posibilidad de, por ejemplo, reconocerlo, como también se hace en muchos países, en los sistemas de pensiones. Actualmente en Chile hay algo que podría asemejarse a un reconocimiento de este tipo, como el bono por hijo o como la pensión básica solidaria, pero son aproximaciones muy deficientes, ¿sí? Podría ahondar en eso, pero no tenemos más tiempo. Quiero darle la posibilidad de hablar a las otras presentadoras. Y también esto habilitaría la posibilidad de avanzar, también lo dijo Camila, en políticas de reducción y de redistribución, que es lo más importante. O sea, el reconocer que este trabajo importa podría afectar las políticas de educación, por ejemplo, para que por fin podamos tener una educación no sexista, donde se entienda que esto tiene que ser una responsabilidad compartida no solo entre hombres y mujeres, sino que entre toda la sociedad, y que, como claman las presentadoras Marcela y Mariela, haya un sistema nacional de cuidados que permita en el fondo delegar en toda la sociedad estos cuidados que hasta ahora han sido privados, familiares, de mujeres, ¿sí? Esa es la posibilidad que este reconocimiento habilitaría y que nosotros estamos totalmente disponibles a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Camila, de la cooperativa Desbordada. Gracias, Presidenta. Sí, yo quisiera retomar lo último que estaba planteando Paula, porque efectivamente desde la economía feminista se ha planteado esta figura del diamante de cuidados, ¿no? Donde está el Estado, están las comunidades, están los hogares y está el sector privado como un sistema, efectivamente un sistema que debiese hacerse cargo de la provisión de cuidados para la sociedad. Y en la actualidad, ¿cierto?, eso está totalmente concentrado dentro de los hogares y dentro de los hogares en las mujeres. Eso ya lo sabemos, ¿cierto?, se ha planteado. Y en ese sentido, respondiendo a la diputada Yeomans, hay bastante que se está haciendo en la región. Yo creo que hay bastantes ejemplos en Uruguay, en Argentina actualmente se está trabajando en esto, en Colombia también se está levantando información de cómo se realiza efectivamente el cuidado en los territorios y a partir de eso diseñar políticas para fortalecerlo, para sostenerlo, para remunerarlo en algunos casos, como plantea Paula, ¿cierto? Ahí hay posiciones disímiles, hay gente que está por remunerarlo y gente que no, hay pros y contras, ¿cierto? Pero de todas maneras para resguardar y entregar seguridad social también a las personas que están proveyendo cuidados en los distintos espacios. También tiene que ver, ¿cierto?, con mejorar las condiciones de las personas que ya realizan cuidados, las trabajadoras de casa particular, las trabajadoras que la salud, ¿verdad?, sobre todo el mundo de las trabajadoras auxiliares de la salud, que acceden a condiciones de trabajo muy precarias y que también realizan, ¿cierto?, labores de cuidado, las educadoras de párvulo, etcétera. Y en ese sentido, el reconocimiento constitucional permitiría, ¿cierto?, sería de alguna manera un empujón, un aporte a que se puedan diseñar una serie de políticas en distintos ámbitos para reforzar, y yo creo que para mí lo más importante es redistribuir los cuidados en la sociedad y sacarlos de esta carga naturalizada que se ha puesto sobre las mujeres como si fuese, ¿verdad?, una cuestión de naturaleza, una cuestión propia, una cuestión que pareciera que no pudiéramos deshacernos de ella porque nos viene, ¿cierto?, como un mandato. Yo creo que ese es el punto más importante y en ese sentido, perdón, mi perra ahí ladrando. Me parece muy importante lo que plantea Paula también en términos educativos, o sea, desde muy pequeña el tema de los roles y de los estereotipos que nos asocian a estos roles
de cuidado podría ser, ¿cierto?, un ámbito muy importante de acción también para enfrentar estos estereotipos. Eso por mi parte. Muchas gracias, Camila. Mariela, ¿quieres intervenir también para contestar tu pregunta? Muchas gracias. Bueno, más que todo es recalcar el tema de que nosotras no tenemos opción, ¿ya? Es algo que no se habla dentro de los hogares, no se habla dentro de los núcleos familiares. Generalmente las familias, cuando tenemos a alguien dependiente, 100% de uno, las 24 horas al día, se rompe la familia y por ende la mujer queda sola, en la mayoría de los casos, ¿ya? Cuando nos referimos que sea una opción, es por lo mismo, porque lamentablemente la situación como está ahora, no podemos hacer absolutamente nada más y tenemos que dejar todos nuestros otros roles de lado. Nosotras cuando nos llamamos mujeres cuidadoras no lo decimos con orgullo, lo decimos para visibilizar una problemática, un abandono por parte del Estado y que de una vez por todas se hagan cargo. Y no solamente el Estado, sino que la sociedad. Ahí el tema de la educación también es fundamental, el tema cultural, el tema de que pongamos estos temas sobre la mesa, no sigamos romantizándolo. Nosotros no es una cosa, porque hasta el día de hoy se nos cuestiona, entonces usted no ama a su familiar. Esto no se trata de amor. Esto se trata de que nosotros nos hemos tenido que postergar como mujer en todos los roles que podríamos y que hemos estado haciendo antes del cuidado cuando llega esta situación a nuestras vidas. Entonces, a eso nos referimos con que sea una opción y que no sea una imposición, que es lo que pasa actualmente. No sé si ahí contesto su pregunta, senadora. Futura senadora Osandón. Bueno, entonces si no hay más palabras, nadie más quisiera... Sí, Marcela. A ver. Claro, quería señalar que enviar un proyecto así, donde se realiza una moción parlamentaria, es difícil que el Ejecutivo, sin la presión política de las mujeres, incluya en el presupuesto el enfoque de género de los cuidados y la discapacidad. Entonces vemos que se trata de un problema de sostenibilidad del desarrollo, del buen vivir en los distintos ciclos de la vida y con diversa intensidad de trabajo y recursos. Las mujeres con discapacidad, cuando se realizó el año 2004 la primera encuesta nacional de discapacidad, el 6% de las personas con discapacidad, en este caso eran hombres, tenían un trabajo decente, o sea, un trabajo remunerado, con contrato, con imposiciones. En cambio, el 80% de las mujeres con discapacidad desarrolla labores domésticas no remuneradas en condiciones de servidumbre. Entonces estamos hablando, se trata de un desarrollo sostenible de los estados. En el corto y largo plazo, el Estado somos todas. Las ciudadanas podemos exigir el fin de la servidumbre doméstica. También involucra el aporte de las mujeres con discapacidad en ámbito doméstico, donde es más invisibilizado. En fin, se han hecho encuestas sobre la ocupación del trabajo, pero no se desagregan los datos por discapacidad. Creemos que eso nos ayuda a visibilizar a todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. La diputada Fernández quería decir unas palabras para cerrar en los 2 minutitos que quedan. No, prefiero, Maite, disculpa, es que la próxima sesión, porque yo creo que para hacerlo con calma y más importante escuchar a nuestra invitada, así que... Ya, súper bien. Entonces, si nadie más tiene una palabra para el minuto que queda, ¿no? Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a las expositoras y a las colegas que nos acompañaron. Chao.